Es una carey. Las carey son especiales. Las carey son las que son negras. La situación de Animalets ahora mismo es crítica, ¿vale? Ahora mismo en el refugio tenemos 32 adultos, ¿vale? Algunos de ellos necesitan medicaciones y tenemos 41 bebés recogidos en los 2 últimos meses, ¿vale? Estos bebés están en casas de acogida, pero por la circunstancia de las vacaciones, las casas de acogida pues están a llenar, no tenemos voluntarios, no tenemos casas de acogida. Pero también tenemos nuestra gatera, la gatera que es la colonia que tuvimos que traspasar por la colonia Vías, que le llamamos, ¿vale? Que son los gatos que tuvimos que mover de su ubicación real unos metros para allá. Y en la gatera tenemos aproximadamente unos 31 gatos, ¿vale? Que también están en adopción, por supuesto, y eso los podéis ir a ver, que se dejan ver. Y la entidad Animalets hace un estupendo trabajo aquí en La Llagosta, controlando colonias, recogiendo gatos abandonados, los cuidan, los esterilizan y los ponen otra vez en el camino de que puedan ser adoptados por los vecinos y vecinas y por todo el mundo que ame a los animales. Así que yo os animo a todos los vecinos y vecinas y a las personas que estéis viéndonos, pues que os pongáis en contacto con Animalets, porque tienen decenas y decenas de gatitos, grandes y pequeños, para que puedan ir a una casa de acogida o a una casa de forma estable. Todos se merecen una familia. La adopción es muy sencilla, te pones en contacto con Animalets, con el email, animalelayagosta@gmail.com, o sea, muy fácil de recordar. Y entonces nosotros nos ponemos en contacto contigo, nos dejas el teléfono y nos ponemos en contacto contigo. Nosotros lo que hacemos es una entrevista previa de qué es lo que buscas, qué es lo que necesitas, y entonces te recomendamos alguno de nuestros animales, ¿vale? Una vez pasas el proceso de que eres un buen adoptante, ¿vale? Que eres responsable, que sabes que va a durar muchos años y todo lo demás, pues entonces ya se realiza lo que es la adopción. La adopción es gratuita, lo quiero remarcar mucho, la adopción es gratuita, pero la ley marca que esos animales tienen que llevar unas ciertas cosas, como vacuna, esterilización, el chip. Entonces todo esto tiene un coste que va a cargo del adoptante. Nosotros tenemos un precio especial por protectora o si lo quieren hacer en su veterinario. Pero esto es obligatorio para todos los animales que salen de Animalets y cualquier otra protectora.